Bueno, bienvenidos, ¿cómo andan? Tuvimos algunos desperfectos técnicos como siempre, pero bueno, vamos a arrancar igual el conversatorio. ¿Me escuchan todos? Oye. ¿No? ¿Todo bien? ¿Te escucha? Sí, me Ok, escucho. bárbaro. Sí, se ¿No? escucha. ¿Está bien? Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo conversatorio del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Hoy vamos a hablar y repensar el sistema penal desde una perspectiva feminista. Vamos a charlar con participantes, con todos ustedes que tienen diversas trayectorias y experiencias en este tema. Así que muchas gracias por participar. Eh, También quiero agradecer a Estela, la ministra, y a Lucía Portos por abrir estas instancias de diálogo que nos permiten también pensar nuevos desafíos en la gestión para una provincia más inclusiva sobre todas las cosas. Este, bueno, en relación al tema que nos toca hoy, mucho se ha hablado últimamente en este contexto de pandemia sobre las cárceles, el encierro, a raíz de los arrestos domiciliarios que tuvieron lugar en este contexto de emergencia sanitaria, y ha resurgido en los sectores más conservadores otra vez, bueno, no es nuevo, pero ha resurgido el discurso punitivista, eh, que no es, como les decía, no es algo nuevo, pero sí es por ahí llamativo que ahora vinculan de alguna forma las demandas y los intereses y pedidos de justicia por violencias de género, eh, digamos, hablan por las mujeres, por los derechos de las mujeres y los intereses. Y pienso yo que no hay un consenso absoluto en el movimiento feminista sobre cuál es el rol del derecho penal y abarcando más cuál es el rol del sistema penal como una respuesta y una solución mágica a los problemas. Eh, y además, básicamente no hay consenso absoluto, sino al contrario, hay muchas preguntas y muchos debates que nos debemos. Y bueno, básicamente para hablar sobre este tema tenemos que hacerlo desde una perspectiva de género, fundamentalmente una perspectiva de género interseccional. Y sobre todas las cosas, no olvidarnos que cuando estamos hablando del impacto del sistema penal en la vida de las mujeres, no podemos dejar afuera a las mujeres cis y trans criminalizadas y privadas de la libertad. Así que bueno, por eso esperemos que les guste y se sientan todos cómodos, y vamos a arrancar el conversatorio. Tenemos dos ejes más o menos. Voy a arrancar con el primero, que sería cómo es el tránsito de las mujeres en las cárceles. Obviamente, a diferencia de los varones, es distinta el tránsito de las mujeres en el encierro. Y bueno, con la pandemia se ha agudizado las violencias de las que son víctimas. Así que me gustaría primero empezar con Nora Calandra. Eh, Nora es referente del Frente de Liberados del MTE. Fue madre en contexto de encierro. Desde la cárcel impulsó la red social Niñez Encarcelada, donde trató de dar visibilidad a lo que ocurre del lado interno de los muros, mujeres y niños con derechos vulnerados sistemáticamente. Desde que recuperó la libertad hace 4 años, ha llevado adelante con compromiso y militancia
que esta problemática sea agenda, se incluya en la agenda del Estado y que se implementen políticas públicas reales para las compañeras jefas de familia criminalizadas. Forma parte, como había dicho, de la rama de liberados, liberadas y familiares de la CETEP y el MTE, y mediante el cooperativismo buscan dejar atrás la exclusión y recuperar derechos. Bueno, quería preguntarte, Nora, o ir para el lado de que nos comentes cuál ha sido tu experiencia y fundamentalmente, luego si podés contar cuál es la trayectoria que han tenido en la organización de todos los liberades. Así que arranca cuando quieras. Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿Escuchan bien? Buenísimo. Bueno, la presentación ya está, ya algunas las conozco, al compañero no, pero es un gusto. Bueno, hiciste un resumen más o menos de mi vida y lo que quería contar desde la experiencia es el previo también a la cárcel y había pensado en esto de las violencias estructurales que existen, es el previo a la cárcel, ¿no? Desde cómo transita la mujer, el abandono que transita la mujer antes de llegar a la cárcel, el abandono por parte del Estado, la indiferencia de la sociedad, basado en que más del 70% de las mujeres que están en contexto de encierro están por delitos menores, en general, obviamente, venta de drogas al menudeo, las grandes narcos de la gestión pasada. Si ellas hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron y recién ahí fueron vistas, siempre digo que la mujer pobre se hace visible cuando comete un delito. Es evidente lo que pasa, porque no se la vio antes cuando golpeó puertas, o tal vez no golpeó puertas, ni siquiera la vieron, no le dieron la oportunidad, pero sí la criminalizan y aparece el Poder Judicial para encarcelarla, juzgarla y privarla de la libertad y los demás derechos. Eso es un principio y es algo que se ve en la cárcel a diario, que son la mayoría. Luego después lo que es transitar la cárcel, ya hemos hablado muchísimo que es durísimo. Desde como mujer hay otras particularidades, obviamente, que el hombre no hay un más, un menos, es distinto, se vive de distinta manera. El abandono se sigue sintiendo, el peso de no solamente de la condena judicial, sino de la condena social dentro de las cárceles también. Es todo el tiempo una lucha casi en soledad por no ser reconocida. Es como la mujer solamente se tiene que limitar a cuidar los hijos, a estar en la casa o hacer un trabajo de mujer. Entonces, bueno, es esa la lucha que fui dando desde la cárcel para dar visibilidad a las compañeras, a lo que viví yo, al abandono del Estado antes de la cárcel y dentro de la cárcel también, el reconocimiento de nuestros hijos dentro de la cárcel y fuera de la cárcel también. Hay 1.800 mujeres detenidas en la provincia de Buenos Aires, alrededor de 500 mujeres con arresto domiciliario, y eso los movimientos feministas lo ven, lo saben, las reconocen. Son preguntas que uno siempre se hace, si está dentro de su agenda. No hablemos de la agenda del Estado, que obviamente no está, o por ahora sí está queriendo entrar en agenda del tema, pero dentro de los movimientos feministas están. Si el propio movimiento feminista, el grande, ¿no? la gran marea, no las reconoce, ¿qué podemos esperar del Estado? Si de una compañera no nos ve. Con eso luchamos, eso es lo que queremos compartir y que queremos llegar, la verdadera sororidad, sin prejuicios y sin que el Poder Judicial ponga el límite. O sea, la lucha llega hasta que aparece una causa judicial y ahí se termina. Entonces, no, eso, lo que pedimos es que eso se derribe por parte de las compañeras
y bueno, que se amplíe la lucha, que no termine en un color, no voy a entrar en detalles, pero que se amplíe la lucha. Hay otras cosas. Pasa hasta en el propio movimiento social, en el nuestro o en distintos, es el juzgar a la mujer que vende droga. Lamentablemente es así, es como un choque de luchas, ¿no? De la lucha contra la droga de las madres contra la mujer. Entonces, bueno, ¿cómo manejar eso? Yo la respuesta no la tengo, por ahí se podría plantear en los movimientos. ¿Cómo derribamos eso? ¿Por qué no dejamos de ser mujeres? Y como vuelvo a decir, la mujer hace lo que puede con lo que tiene. Bueno, eso es más o menos el tránsito en lo que es la cárcel. No sé si quería ahondar más, sino quería contar lo que es la organización, el movimiento social, el después de la cárcel, ¿no? Y cómo la violencia sigue estando y cómo los mecanismos de sometimiento de la cárcel se instalan en el nuevo contexto de encierro que es el hogar. El sometimiento, infantilismo, la culpa, cuando una mujer, ¿cómo es, no? Porque en principio, como dije antes, la mujer jefa de familia siente el abandono, no lo siente, es real el abandono por parte del Estado, lo siente dentro de la cárcel, luego alguien la reconoce, algún juez, el Poder Judicial, alguien, le hace el favor, porque es lo que se siente, como que se hace un favor el otorgar un arresto domiciliario por ser jefa de familia, madre del 95% madre de más de 2 hijos, pero la limita a estar en la casa. Es algo inentendible. Entonces, lo que siente la mujer es esto, los mecanismos de la cárcel dentro de su propio hogar. Pedir permiso para ir al hospital, pedir permiso para ir al colegio, pedir permiso para realizar cualquier trámite propio institucional. ANSES, tarjeta alimentar, DNI, pedir permiso, el permiso, infantilismo, vos te quedás en tu casa y de ahí no podés salir, tenés que pedir permiso. Es lo mismo, es casi lo mismo. Se puede comparar la casa con la cárcel y no. ¿Hay más recursos en la cárcel? Muchas veces sí, y es increíble que eso pase. ¿Cómo no se prioriza la libertad? La libertad, el estar en el hogar de la mujer y no se hace una política pública para poder contener que se pueda sostener este favor que sienten los jueces que le hicieron a las mujeres. Desde el movimiento social lo que hacemos es acompañar los que transitamos la cárcel, dentro de la rama de liberados, de la UTEP, los que transitamos la cárcel de distintas maneras, compañeros, compañeras, acompañamos desde la experiencia con otras herramientas para que no vuelvan a pasar lo mismo. En la actualidad hay, como dije, hay alrededor de 500 mujeres en la provincia de Buenos Aires con arresto domiciliario, a veces más agravado por tener una pulsera, por una pulsera electrónica, y dentro del movimiento acompañamos a 150 mujeres que acompañamos a diario dentro de la provincia de Buenos Aires, y las cosas que vivimos, las violencias que vivimos, y que compartimos con ella, que contenemos, son increíbles. Voy a traer 2 casos testigos que pasaron hace muy poquito. El caso de Pamela, una compañera que hace 5 años que está con arresto domiciliario con una pulsera limitada a todo permiso. Ella no tiene permiso, y después acá está Ana Tilde, compañeraza, que ella también vivió el caso de Pamela, que ha sufrido hasta el secuestro de una hija, en una pulsera, sin poder hacer nada, y todo el tiempo tener que lidiar entre la casa y sus 3 hijos, 4 hijos, o la cárcel. Todo el tiempo en ese apriete. Pamela hace poco llegó a término con un embarazo con pocos estudios, porque cada vez que pedía permiso, ese infantilismo que se impone en la mujer, cada vez que pedía un permiso tardan tanto en responder que pierde los turnos, que llegó a término de su embarazo con pocos estudios. Cuando llegó el momento de que el nene quería salir, nada es planeado, llamó a monitoreo para avisar que se iba al hospital con sus cosas preparadas, con dolores, y le pidieron una autorización escrita. ¿Es violento? Es re violento. Y lo hizo una institución del Estado. O sea, no hay una perspectiva, un mínimo de decir, es mujer, che, tiene una panza, el pibe está por salir.
Otro de los casos, hace poco, viernes, como pasan todas las urgencias, viernes, Gisela nos llama, se comunica con otra compañera de la rama del MTE para decirle que su hijo se había fracturado el brazo, se había caído y tenía un problema, parecía que se había fracturado el brazo. Viernes 10 de la noche. El miedo a perder este favor que sienten los jueces que dan, el miedo a perder, hizo que un vecino agarre al nene de 10 años, lo lleve al hospital, y como no era familiar con todo este tema de pandemia, quedó solo en el hospital, un menor de edad. Y la madre en su casa, caminando por las paredes, con miedo a que si salía, la para la policía, y vuelve a la cárcel, y vuelve a cero. Todo el tiempo es así. Como estos casos puedo contar muchísimos que no, no se reconoce la violencia, no se reconoce esto como violencia. Todo es castigo, todo es castigo. Y lo que decía sobre las organizaciones feministas, quisiera saber si lo saben a esto y si también lo reconocen como violencia. Para hablar para empezar a cambiar un sistema judicial totalmente de hombres, patriarcado, todas las palabras catedráticas que quieran poner, primero, las mismas mujeres tienen que reconocer que todo eso es violento, que todo eso es violencia, y es violencia por género. Es violencia por género. No hay otra cosa. No puede ser que se tenga que a un hombre sea con arresto domiciliario sin desmerecer el padecimiento que tienen los compañeros. Un hombre tiene salidas transitorias desde la cárcel, tiene discontinuas, hay muchísimos beneficios, a veces se los dan, otras veces no, pero en general sí, por ser sostén de familia, porque recupera la libertad y solamente tiene que trabajar, y a la mujer no. A la mujer no. Entonces, esa violencia desgasta. Llega un momento en que ha pasado que dentro de las cárceles se encuentra un lugar, lamentablemente, uno hace un arraigo, ahí haces algo, ahí peleas, ahí escribís, ahí dibujás y te ganás el pucho, la yerba, el azúcar. Y no puede ser que en libertad no se vea eso, no tengamos esa oportunidad. Recuerdo también hace poquito una chica que tenía todas las condiciones por el delito, tenía un delito menor, podía llegar a recibir un arresto domiciliario, pero era situación de calle. ¿Qué hacemos? Situación de calle. ¿Qué hacemos? Hablamos en un hogar para que la puedan contener hasta resolver la situación. Una mamá con mellizas en la unidad 31. Cuando se dieron las cosas, ella prefirió quedarse en la cárcel, porque encontraba respuestas en la cárcel. Es violento para ella, es violento para el futuro de esas criaturas que encuentro respuestas en la cárcel, quieren parar, quieren una política de seguridad, empiecen a reconocer que hay cosas que están mal. Pero vuelvo a lo mismo y a lo que es este tema. Si queremos un cambio en el Poder Judicial, empiecen a reconocer todas, que esto es violento, que lo que le pasa a las mujeres en contexto de encierro, a las liberadas con arresto domiciliario, es violencia. Totalmente de acuerdo, Nora. Bueno, muchas gracias por su intervención. Ahora pasamos a Anatilde Salvatore, Senatore, perdóname. Es ya trabajadora social, miembro del Centro de Orientación y Asistencia para los Familiares de Detenidos, COFAM. Bueno, también queríamos preguntarte y consultar cuál era tu visión sobre lo que venía hablando Nora, arrestos domiciliarios y las problemáticas que se presentan en los territorios como la exposición a violencias machistas. ¿Qué tal? Muchas gracias por el convite. Saludamos que el Estado se preocupe por el tema. Junto con Nora y 2 compañeras más, formamos parte de un armado incipiente, nos denominamos Las Rotas, y juntas pensamos en general la cuestión penal y en particular la situación de las mujeres. Lo primero que tengo para decir con respecto a los arrestos domiciliarios es que son un dispositivo promiscuo. Nora hablaba del favor que hacen los jueces. El problema es que
la concesión, que ya habla de un favor, conceder una morigeratoria, está en cabeza del Poder Judicial, pero las condiciones para que esa morigeratoria se pueda cumplir y sostener están en cabeza del Poder Ejecutivo. Es como ser hijo de padres separados, que se llevan mal y que no dialogan. Esto genera una situación que padecen especialmente las mujeres, en tanto no son consideradas jefas de familia. Algo que venimos trabajando desde hace un tiempo es empezar a hablar de mujeres jefas de familia en procesos de criminalización, que nos parece que es una categoría diferente para pensarla que hablar solo de mujeres presas o mujeres en conflicto con la ley. Esto exige claramente una política pública que incorpore los tres poderes. Recuerdo cuando discutíamos los alcances y las limitaciones de los arrestos hace más de 10 años atrás en el Poder Legislativo, y hubo un episodio que se mediatizó y que llevó para atrás este debate, y lo que se había pensado que los arrestos fueran destinados a las mujeres con pibes de hasta 10 años, se redujo a 5 años. En la actualidad, muchas de las compañeras que accedieron a esta morigeratoria ya han sido notificadas que una vez terminado el ASPO, terminada la cuarentena, tienen 48 horas para ser reintegradas a sus unidades carcelarias. Y por otro lado, nos ha pasado también situaciones de compañeras que al cumplir sus hijos o hijas los 5 años, reciben la notificación de ser reintegradas. Eso es lo que le da al arresto una connotación extremadamente violenta, y la sensación de estar siempre al borde. A esta situación que es estructural se suman las distintas formas de violencia, especialmente la violencia machista, que no se expresa solo en las relaciones de pareja. La mujer, y esto está dicho en todos los idiomas, es doble, triplemente criminalizada porque transgrede la norma, pero también transgrede la expectativa del rol de la mujer. Y esta criminalización y este castigo no necesariamente es llevado adelante solo por varones. Los alcances del patriarcado construyen, configuran subjetividades más allá de las identidades de género. Y hemos tenido situaciones de violencia extrema, de llegar a un femicidio intrafamiliar, precisamente porque lo que habilitaba la violencia era que la compañera, Joana, a quien acompañamos en su arresto hasta que sucedió este femicidio, había transgredido la norma y era, digamos, la oveja negra de la familia. En tal sentido, las formas en las que se expresa la violencia de género cruzan los muros, cruzan las identidades de género y se expresan en múltiples formas. Un punto que nos interesa especialmente poner de relieve, por un lado, es la falta de política pública general con enfoque de género, y por otro lado, es la fragmentación en el abordaje. En cada situación que nos llega a las rotas, a Nora, a Patricia, a Concepción, a mí, y a un montón de otras compañeras que terminan derivando situaciones, tienen que ver con una multiplicidad de necesidades que reconocen la gestión en distintas ventanillas del Estado o de los movimientos. Ese es otro punto importante, que el Estado, particularmente en el último tiempo, ha deslindado su responsabilidad en los movimientos. Son los movimientos los que llevan adelante las ollas, son los movimientos los que acercan la comida, son los movimientos los que acompañan y sostienen en gran medida los procesos vinculados con la crisis actual que genera la pandemia, y esto ha agudizado la carga de trabajo también sobre las mujeres. Retomando, decía, las políticas públicas absolutamente fragmentadas obligan a las mujeres a una multiplicidad de gestiones. En el marco de limitaciones que marcaba recién Nora, de la cantidad de permisos,
encuentran una cantidad de interlocutores que muchas veces desconocen, que desconocen la forma de gestión, que desconocen cómo llegar a una respuesta favorable, y encontramos que cosas tan elementales como la gestión de un DNI resulta un obstáculo para acceder al resto de las políticas públicas. Me parece que si pudiéramos como sintetizar dos problemas que habría que atacar, por un lado, parece que no existe otra forma alternativa al encarcelamiento de las mujeres que no sea el arresto domiciliario. Y no creo que tenga que ver con las posibilidades de profugarse o de entorpecerlo. De hecho, muchas de ellas están penadas, con lo cual podrían perfectamente acceder a una forma de cumplir la prisión, de ejecutar la pena en su domicilio. Sin embargo, se nos acaban las alternativas. Las figuras que tiene el Código Penal como alternativas y morigeratorias no existen, se licúan en una única expresión. Vas a estar presa en la cárcel o en tu casa. Hay que ampliar ese espectro y tener en cuenta además que el encierro en el domicilio exige una respuesta multiagencial e integrada por parte del Estado, o sea, la condición de posibilidad para pensar que quizás sea mucho más para la lógica asegurativa del Estado, todo dicho entre comillas, no jugar tanto al arresto domiciliario. Y me parece que acá hay un gran temor por parte del Poder Judicial de poner la firma y avalar otras formas alternativas al encierro. Y en este punto es de señalar que particularmente nos encontramos con mujeres juezas con una mirada en muchos casos mucho más dura y restrictiva que la de los jueces varones. Así que me parece que hay algunos frentes para atacar y para problematizar con respecto a las violencias que sufren las mujeres en contexto domiciliario. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a presentar a Gisela. Ella es Gisela Santangelo, abogada integrante de Limando Rejas. La intervención de ella va a tener que ver con salud y maternidad y parto respetado. Te escuchamos, Gisela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿No hay ningún problema? Perfecto. Bueno, también quiero agradecer por la invitación y por poder compartir esta charla con todos ustedes. Me parece súper interesante, coincido con lo que dicen las compañeras, de que se hablen de estos temas, de que nos juntemos a conversar sobre esto, porque quizás son temas que quienes los trabajamos o nos sentimos tocados por la temática no suelen ser muy visibilizados, entonces está bien charlarlos, nos parece sumamente positivo. Bueno, como decía Luisina, voy a charlar un poco sobre el tema de la salud. Y primero me parece importante señalar que la salud en general es un problema dentro de la cárcel, siempre. Nosotras, nuestra experiencia limando rejas, sobre todo cuando hablamos de los talleres de derechos sociales que desde hace muchos años damos, desde el 2013 aproximadamente, damos en el complejo penitenciario 4 de Ezeiza, y también muchas de las cosas que nosotras rescatamos de los problemas que las compañeras que integran, que vienen y se acercan al taller, nos comparten, nos transmiten, y el problema siempre es la salud es un problema que siempre está presente en la realidad, en lo que sucede en la cárcel. Porque cuando hablamos de salud, el derecho a la salud, si bien podemos decir es un derecho constitucional que hay que reconocerlo a todas las personas sin importar, sin discriminar por su condición jurídica, si tiene una causa, si está presa o no está presa. Bueno, eso no sucede porque, como sabemos, en el contexto de encierro, lograr que se respeten los derechos fundamentales es muy difícil. Me parece muy interesante esto que señalaba Nora de la transición, o sea, de los distintos momentos que se atraviesan tanto previo a la cárcel, en la cárcel y post cárcel. Cada uno tiene sus propias dificultades y obstáculos.
y en la cárcel siempre muchas compañeras nos señalaban, en general, en nivel de salud mental, salud física, las deficiencias en la atención, la carencia de la atención médica, la falta de los estudios ginecológicos, ya sea mamografía, PAP, o de brindar tratamientos preventivos para el cáncer de cuello uterino, o no sé, tratamientos hormonales, medicación específica. Se tiende a resolver los problemas quizás con medicación inyectable sin tener en cuenta la historia clínica, porque ni hablar de pensar en historias clínicas, de respetar las historias clínicas de cada una de las personas que están presas y de tratar de entender, bueno, qué necesita cada persona, qué tratamiento específico necesita cada persona. Eso es todo un problema y son muchos de los que muchas compañeras a lo largo de los talleres y que también podemos ver de cuando hablamos, de cuando escuchamos a las personas que transitaron el encierro, que sufren y padecen estando presas. Por eso, digo, en este contexto, cuando hablamos tanto de salud, tenemos que entender que en la cárcel esto es aún mucho peor, en términos generales, y en un contexto de pandemia aún más. Respecto de lo que mencionaba antes Luisina, de la maternidad, el parto respetado dentro de la cárcel, bueno, nada, tenemos leyes que hablan de los derechos de los pacientes, del parto respetado, leyes que identifican la violencia obstétrica como una modalidad de violencia que se vive tanto en el embarazo, en el parto y en el posparto, y tanto en el ámbito público como privado, y eso otra vez se recrudece en el contexto de encierro. Las situaciones que muchas mujeres, muchas personas gestantes tienen que atravesar transitar esos estadios, incluso estando presas, es mucho peor por las condiciones de hacinamiento, por la falta de atención médica, por tener que esperar en el momento de estar por parir, tener que esperar para que las puedan trasladar a un hospital, tener que hacerlos posadas, tener bueno, infinidad de problemáticas que parece, incluso, un poco también lo que contaba Nora antes, y me parece que estando ella acá presente puede explicar mucho mejor que yo lo que viven las compañeras detenidas sobre este tipo de violencias, pero a mí me interesaba compartir también sobre esto, interesante, que nosotras hace 2 años más o menos, en nuestro taller de derechos sociales, llevamos como a veces, los problemas que trabajamos son muchos los que las compañeras traen al taller, tanto a nivel de requisas, de salud o trabajo, y tratamos de pensar, bueno, qué pasa en todos esos temas, cómo afecta, que a veces son vivencias individuales, pero que terminamos viendo que son colectivas, que les pasa a todas, que la cárcel las atraviesa a todas de esa manera. Y bueno, en uno de estos encuentros, junto con el equipo de géneros y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria, proyectamos un documental que, esto también pequeño detalle, proyectar un documental en la cárcel, o sea, es un problemón también, algo que por ahí parece re sencillo, o sea, todo lo que se quiere gestionar dentro de la cárcel es 10 veces difícil. Pero bueno, logramos hacerlo con el equipo de géneros. Fuimos con la organización, con las compañeras de las Casildas, con Florencia Mujica, que es la directora del documental Parir, como para trabajar. Es un documental que muestra 4 experiencias que acompañan a 4 mujeres que están por parir en ese periodo del embarazo y en el momento del parto. Y bueno, la idea era un poco ver qué pasaba con eso, que cuando veíamos esas experiencias, y la mayoría de las que estaban en el taller, muchas habían tenido hijos, eran madres, habían parido, o sea, no dentro de la cárcel, antes de estar presas, y al principio era como, bueno, no, yo no siento que hayas sufrido violencia, o estaba como muy naturalizado ese trato por parte de los médicos en los distintos contextos en los que cada uno había parido, y después de ver el documental, de ponernos todas a charlar, a ver qué es lo que estaba sucediendo, o sea, o cómo esas experiencias nos impactaban a nosotras en nuestras vivencias, empezaron a surgir un montón de experiencias que ellas vivieron, como mencionaba Nora, incluso antes de estar presas, y de compañeras que ellas conocían que habían transitado sus embarazos, sus partos y sus pospartos dentro de la cárcel, y que habían sido sumamente violentas, incluso de no alcanzarles un vaso de agua,
el médico preguntarle por qué causa estaba presa en el momento que estaba por ir a parir, bueno, nada, infinidad de situaciones que no me quiero extender porque no sé cómo vengo con el tiempo, pero bueno, nos dimos cuenta que había un montón de violencia, o como quieran llamarle, naturalizada y aceptada, y que muchas de ellas y muchas compañeras de ellas estaban también transitándola en ese contexto. Como para cerrar, me interesa, me parece, comentaría un montón de cosas de lo que dijeron Ana Tilde y Nora, porque me pareció genial, pero me interesaba volver sobre esto de los problemas, no solo a nivel maternidad y parto respetado, de lo que podamos charlar, sino a nivel de salud en general, y que en este contexto se recrudecen, que lo de los arrestos domiciliarios, incluso, que ahora se están pidiendo, y que aún quedan muchas compañeras que están en una situación de riesgo, que podrían acceder al arresto domiciliario. Algunas siguen reclamándolo, me parece para resaltar la carta que se publicó por medio en los medios periodísticos, como Página 12 de Milce Lobos, que es una referente trans, que ella señala la situación que están viviendo en el complejo penitenciario federal 4 de Ezeiza, en donde hay problemas en la atención. Muchas compañeras con enfermedades crónicas no están recibiendo la atención adecuada, que nunca la reciben, pero en este contexto es aún peor. La falta de medicamentos, el exceso de medicación inyectable. Bueno, me parece que son temas que tenemos que prestarles atención en un contexto en donde la salud está en el foco central. Me parece que tenemos que también poner en el foco central lo que está pasando dentro de las cárceles, la realidad que se vive dentro de las cárceles, que es una moneda corriente, esta violencia que es estructural, que atenta a los derechos humanos y que la tenemos que tener presente y debatir. Muchas gracias, Gisela. ¿Está por ahí Malena? De nada. A ver, me parece que no. Bueno, pasamos con César, entonces. Ahí va, perdonen. César Bisuti es abogado integrante de Pol Queer y del programa de género de la Universidad Nacional del Litoral, actualmente trabajador del Comité contra la Tortura. César va a hablar de criminalización de mujeres trans y travestis desde una perspectiva de diversidad. Ahí. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar agradecer a la Ministeria, a Olga y Cristina, a Maya y a Iñaki por la invitación. Tengo poco tiempo, así que voy a recortar un poco las problemáticas e enfatizar algunos puntos que me parecen importantes, recogiendo para analizar este tema a quienes les interese con mayor profundidad una clase que dimos con Josefina Alfonsín de la PPN, está acá en YouTube, ahora la voy a pasar, y que la dimos ahora durante la pandemia. Entonces es interesante porque en 2 horas problematizamos mucho más este tema. Ahora me interesa trabajar algunas cuestiones particulares, también los laburos de Laurana Malacalza, de la OVG de la Diversidad del Pueblo, de OTRANS, de PPN, la CPM, el CELS, etcétera. Digo, hay un montón de información producida, creo que es interesante poder abordar esta temática. Si bien soy marica, también soy un varón cis que nunca estuvo detenido, entonces en ese sentido yo reconozco que tengo privilegios y que además puedo tener sesgos en mi análisis por estos privilegios que detento, fundamentalmente sobre clase, género y raza. ¿Sí? En ese sentido, yo no pretendo reemplazar las voces de ninguna de las compañeras sobre las cuales hoy vengo a hablar, ni ser la voz autorizada, sino que por ahí mi perspectiva o mi vinculación con la cárcel deriva de 2 lugares. Por un lado académico, en tanto estudio las problemáticas del encarcelamiento de las mujeres trans, ahora en mis estudios de maestría. ¿Sí? Agradezco a Lucía Copa, a Blas Ray y Moira Pérez que me acompañan en ese viaje, y también como interviniendo o trabajando y resistiendo a la cárcel como abogado, ya hace más de 6 años, primero en la defensa pública en Santa Fe,
en el programa de género de la UNL y actualmente junto a todos mis compañeros del Comité contra la Tortura, ¿sí? Hoy es un día muy especial porque se cumplen 2 años de la sentencia del fallo de Diana Zacayán, ¿sí? Compañera militante, activista, brutalmente asesinada. Y un poco lo comentaba Nora al principio, para hablar de la cárcel necesariamente necesitamos hablar de la vida previa al encierro, ¿no? Son los propios testimonios y los relatos de las compañeras que nos cuentan la desigualdad estructural a la cual son sometidas a lo largo de sus vidas, ¿sí? En ese sentido, bueno, de los propios relatos de distintas compañeras e informes realizados por el Mocha Celis, el CELS, el fallo ALIT, el laburo que se viene haciendo desde la OSEX, la OBG y la CIDH, se dan cuenta las violencias históricas y constantes que atraviesa el colectivo de mujeres trans a lo largo de su vida. ¿Sí? Se habla que en general, digo no todas, pero en general son expulsadas en edades tempranas de sus hogares o de sus núcleos afectivos, también de los espacios públicos, de los sistemas sanitarios, ¿no? Del mercado laboral, y esto se conjuga con otros factores vinculados a la violencia policial, la criminalización de las identidades trans y la estigmatización social, y conjuga con distintas formas de violencias previas de la vida del encierro, donde la cárcel de alguna manera se juega como un último eslabón de formas de violencias anteriores, ¿no? Blas Radi, que es un filósofo activista trans, entiende que el cisexismo estructura las instituciones sociales y también sus prácticas. De modo que la aparición de personas trans, la confluencia de personas trans, es visto como algo excepcional e imprevisto, ¿sí? Lo que dice es que la llegada de personas trans es tomada como huéspedes inesperados en contextos cisnormativos que genera una suerte de emergencia social que por lo general se resuelve con estrategias alternativas, pero no yo, o igualmente problemáticas, ¿sí? Se las excluye o se las incluye sin modificar como estos patrones cisnormativos de los cuales se estructuran las instituciones sociales. Entonces yo pregunto, ¿por qué pensamos que la cárcel, en tanto institución pública, institución social, va a ser un lugar distinto donde no se termine o se continúe expulsando y violentando a las compañeras? El tema con la cárcel es que tiene una particularidad que en tanto institución total, en los términos de Goffman, tiene esta característica absorbente donde las compañeras no pueden salir porque están ahí detenidas 24/7 y a la vez son expulsadas y violentadas por el sistema, ¿no? Yo creo que un poco lo comentaban recién con las cuestiones de las domiciliarias. ¿Qué sucede o pudimos ver con distintas mujeres cis o niñas y niñas que han quedado por el APO en contextos de encierro de su propia casa 24/7 con el agresor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando en realidad esos agresores son agentes estatales, ¿sí? De las propias fuerzas que están, o que las mujeres travestis y trans quedan a la guarda de estos sujetos, ¿sí? En general, cuando hablamos de mujeres trans detenidas, se piensa en las mujeres que están alojadas en los pabellones de diversidad sexual al interior de cárceles de varones, que en provincia de Buenos Aires son 3, en Batán, Florencio Varela y Sierra Chica, pero nosotros sabemos, o nuestra ley de identidad de género reconoce la autopercepción, entonces en ese sentido, digo, invita, o una perspectiva queer o fluida de género, invita a pensar qué sucede con la situación de compañeros no binarios, personas gestantes, lesbianas, putos, trans, maricas, travestis, que no necesariamente van a estar alojadas en estos pabellones, sino en este sistema que claramente es heterocisexista. Entonces, dejemos de pensar las identidades de alguna manera guetorizadas en espacios. Obviamente existe la creación de estos pabellones de diversidad sexual. A mi entender, no hay políticas públicas específicas que abordan la especificidad del encarcelamiento de este colectivo, pero bueno, creo que es interesante. Cuando hoy hablaba Luisina de la importancia de pensar la situación del encarcelamiento de mujeres cis y personas trans, o de mujeres trans, de una perspectiva interseccional, ¿sí? En los términos de Crenshaw. Yo creo que eso es fundamental, primero, para evitar reducir las trayectorias de vida de las compañeras, y además para poder pensar respuestas más integrales, que en el caso de las mujeres trans no solo busquen desmantelar el cisexismo, sino también la xenofobia,
¿sí? Y el racismo, porque en el caso de las compañeras trans encarceladas, en su mayoría son compañeras extranjeras de nacionalidades fundamentalmente peruanas y ecuatorianas, y el ser extranjero hacia el interior de la cárcel, cuando la cárcel se gobierna mediante la escasez y donde el servicio no da elementos de higiene, no da alimentación saludable, no da nada, las referentes afectivas, digamos, cobran vital importancia para la propia supervivencia. Entonces, las redes de contención, como dije, vienen expulsando a las compañeras antes del encierro, se juegan un rol fundamental una vez que están detenidas, ¿sí? En términos generales, además de lo que mencioné respecto a la nacionalidad, según los datos del SNEP, la mayoría de las compañeras que están detenidas no contaban con alguna instrucción formal, dice el dato, en la vida previa al encierro, ¿no? Esto también un poco es el correlato de las consecuencias de la expulsión de los sistemas educativos y de los espacios laborales. Entonces, cupo laboral, trans, travesti, urgente para toda la Argentina. Y un dato que me parece fundamental, o es el que quiero analizar hoy, es la cuestión de, bueno, Nora lo mencionó un poco, ¿no? La mayoría de las compañeras están por delitos de venta o tenencia de estupefacientes, no es el único, pero entonces, ¿qué se ha jugado en la guerra contra las drogas en ese sentido? En la criminalización de mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales. Creo que es momento de analizar las consecuencias y los impactos en clave interseccional que ha tenido hacia esta población. Y después, un dato que es alarmante, es escandaloso, que es que los últimos 3 años, porque antes casi no hay información, entre un 70 y un 80% de las compañeras trans están en calidad de procesadas, o sea, son inocentes para la ley, ¿sí? En ese sentido, yo creo que el COVID o la pandemia mostró o vino a visibilizar algo que ya sucedía de antes, pero lo vino a poner sobre el escenario. Y como dijo Gisela, la cuestión de salud era fundamental, ¿sí? Porque muchas de las personas detenidas, y no solo compañeras travestis y trans, sino en general, se han contagiado TBC en el propio contexto de encierro, y eso hoy les transforma en pacientes de riesgo o mayor expuestos al virus. Entonces, ojo, porque una institución pública sometió o puso en esa posición a este grupo, ¿sí? Y hablaba de la pandemia, voy a pensarla como una oportunidad, porque no quiero describir las torturas o los contextos de encierro. Voy a remitir a esa clase, ahora la pego acá en el chat del YouTube, pero bueno. Mujeres trans detenidas, que en general habían atravesado historias de exclusión de sus espacios de contención en sus vidas previas al encierro, producto del cisexismo y la discriminación, sin acceso a domicilios o a empleo formal, ¿sí? Eso es un factor que también dificulta la posibilidad, por ejemplo, de acceder a morigeratorias o a domiciliarias, y es perverso el sistema, digamos, porque te detiene por no tener casa, entre otras varias condiciones, ¿no? Pero te pide un domicilio para acceder a la domiciliaria o una morigeratoria. Entonces, ¿qué sucedía antes del COVID? Las compañeras trans tenían derecho a acceder a la domiciliaria o a morigeratorias, pero les fueron denegadas por sus condiciones de existencia, entre otros factores como el cisexismo judicial. Casi el 80% con preventiva, ¿sí? Más de la mitad de las compañeras es inocente, y sin embargo, del minuto cero son encarceladas y encerradas 24/7 en un sistema que es racista, que es cis, heterosexista y violento, ¿sí? En 2007 fueron 3 las compañeras trans que perdieron la vida en un contexto de encierro. El año pasado una de ellas quedó parapléjica. Entonces, todas violentadas por la organización o esta forma de organizar el castigo. Yo veo en el COVID una oportunidad, ¿por qué? Porque desencarcelar al colectivo es posible, ¿sí? Más o menos un 50% accedió a medidas morigeratorias según los informes de la PPN, y más o menos un 70% según los informes de la CPM. ¿Eso qué quiere decir? Como decía, el derecho lo tenían desde antes. ¿Qué pasó? Que con la pandemia, de alguna manera, el Poder Judicial entra en ese tejido de la responsabilidad que implica una muerte hacia el interior de los penales. Entonces, yo creo que si seguimos luchando lo suficiente, podemos lograr, no es grande el número de compañeras trans detenidas, más o menos oscila a los 100 en la provincia de Buenos Aires, pero por las consecuencias y la especificidad que tiene el castigo hacia ellas, es muy complejo y es necesario de intervenir, ¿sí? Yo creo que en tanto política pública es posible, pero necesitamos pensar medidas integrales que busquen un poco revertir esta desigualdad estructural, ¿sí?
por un lado, de acá a largo plazo, buscar descriminalizar la identidad del colectivo trans, pero mientras, en el plano inmediato, poder mitigar los efectos del castigo hacia las compañeras. Yo entiendo a la cárcel de una perspectiva anticarcelaria. ¿Esto qué quiere decir? Que no creo en la rehabilitación social. Para mí, en las cárceles bonaerenses se tortura. Entonces, en ese sentido, no pienso que sea posible crear una cárcel mejor, ¿sí? Sin embargo, soy consciente o por lo menos en general nos tildan a quienes pensamos el abolicionismo como idealistas o utópicos, y yo creo que el desencarcelamiento colectivo que ha sucedido ahora durante la pandemia nos muestra que en realidad estos ideales o estos horizontes son posibles y están sucediendo. Entonces yo creo que tenemos que seguir ese norte y tenemos que buscar desencarcelar al colectivo porque sabemos lo que les pasa cuando están adentro. Gracias. Bueno, muchas gracias, César. Bueno, ahora tenemos a Malena Rico, ella es directora de Lucha contra las Violencias de Género de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Ella va a hablar sobre procesos de criminalización y prisionización de mujeres cis y trans. Hola, Hola. hola a todas, compañeras, compañeros. Bueno, costó un poquito la conexión, pero acá estoy, lo logré. En principio, bueno, para sumar un poco a lo que recién decía César, tengo algunos datos, algunos números que nosotros obtenemos de las bases de datos del servicio penitenciario, con lo cual, bueno, los tomamos con pinzas, pero son los datos que tenemos. Yo no tengo ese dato de que los índices de salidas, de morigeraciones hayan sido tan altos en población trans. En realidad no fue tanto. Sí, por ahí un poco más en mujeres cis y en madres, sobre todo, pero la población trans más o menos mantiene un número hay unas 67 compañeras trans en los registros del servicio penitenciario, vuelvo a repetir, ¿no? Sabemos que hay otras compañeras que o porque no han hecho el cambio de identidad de género en el DNI o por lo que sea, no están en estos registros. Pero registradas en los pabellones de diversidad sexual hay 67 compañeras y es un número que bajó, si bien bajó en el marco del COVID, no bajó un 50%, bajó un poco menos, había 80, 83, 82 era el número a principios de marzo, para nosotros, vuelvo a repetir. A mí me interesaba hablar de los procesos de criminalización y los procesos de prisionización, o de los efectos diferenciados de la prisión en las mujeres y en las trans y travestis. En cuanto a los procesos de criminalización, bueno, esto que vienen remarcando todas, ¿no? Nosotros tenemos en mujeres cis, el 37% de la población de mujeres cis encarcelada está por infracción a la ley de estupefacientes. O sea, dentro de todo el universo de delitos, el 37%, o sea, casi el 40% está solo por ese delito. Y en trans, este número se eleva a 73%. El 73% de las compañeras trans están por infracción a la ley de estupefacientes. Esto nos habla de un claro sesgo de género en una ley que no está pensada exclusivamente para perjudicar a mujeres y a trans y travestis, pero que lo hace justamente porque no tiene una perspectiva de género, no tiene la mirada compleja que tanto reclamamos, interseccional y con perspectiva de género, cuando los legisladores piensan este tipo de leyes, que además, obviamente, podemos hacer un cuestionamiento general, ¿no? A esta ley, a qué tipo de delito persigue, qué estamos persiguiendo. Digo, pero aparte de eso, no tiene para nada un sesgo de género, ni tiene en cuenta las complejidades o los mercados y las economías informales en los que muchas veces las mujeres pobres tienen que caer para poder seguir sosteniendo a su familia, a su casa, a sus hijos, etc. En ese sentido nos parecía es un dato muy fuerte el número. Por otro lado, una vez que las mujeres y las trans y travestis son detenidas y apresadas, otra hipótesis que estamos trabajando es esto de que la cárcel en las mujeres produce un efecto de castigo y de sufrimiento mayor que en los varones
cis heterosexuales. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando una mujer cae detenida, todo su entorno familiar o su grupo familiar primario queda totalmente desmembrado. Los hijos que no van a convivir con ella en la cárcel son repartidos por distintos otros familiares o son institucionalizados, se corta el vínculo madre-hijo. Si tenían alguna pareja sexoafectiva heterosexual, en la mayoría de los casos también se corta porque los varones, ya sabemos, no pueden sostener la continuidad de las visitas por determinados motivos que también son complejos, múltiples y tienen alguna, digamos, atravesamiento del género o de los patrones de género que ya sabemos que a los varones los atraviesan tanto. El sufrimiento de las mujeres en las cárceles es mayor y hay un dato que obtuvimos hoy que nos dice que el 31% de las causas de muerte son por suicidio en mujeres. O sea, el 31% de las muertes en mujeres son por causa de suicidio. En este sentido, nosotros estamos haciendo un relevamiento de la subsecretaría en todas las unidades de la provincia donde hay mujeres trans y travestis, haciendo entrevistas en profundidad. Y en relación a eso ya tenemos algunos datos preliminares. En cuanto, por ejemplo, a la asistencia, no voy a decir nada que no sepamos, ¿no? Pero bueno, lo estamos intentando sistematizar. En cuanto a la asistencia psicológica, bueno, todas o la gran mayoría refieren a un trato prejuicioso, ¿no? O sea, se sienten juzgadas en su rol de mujer, como bien dijo Ana Tilde, una mujer que fracasó como tal, ¿no? Según los estereotipos de género predominantes. Entonces van, en vez de poder lograr tener un espacio de contención, de reflexión, para repensarse, para retrabajarse, para poder planificar a futuro, se encuentran con otra mujer blanca, cis, de clase media, que las juzga, ¿no? Y en ese sentido ahí hay hay una situación de violencia estructural del sistema que se da en ese espacio justamente que se supone debería ser otra cosa. En cuanto al acceso a la salud, todo lo que vienen diciendo, no hay ginecólogos en las unidades, por lo general las que se hicieron estudios ginecológicos en el último año fue porque fue un operativo específico, el cual después no le dieron los resultados de los análisis, no saben cómo les dieron esos resultados. En trans los tratamientos de hormonas no existen, los tienen que traer de afuera si es que tienen algún vínculo cercano que se los alcance, el servicio penitenciario no provee tratamientos hormonales, la medicación de HIV puede ser que esté, puede ser que no esté, no hay ningún tipo de análisis sobre la carga viral y que en función de esa carga viral se medique, sino que, bueno, para todos lo que hay, para todos lo mismo. En cuanto al acceso a la educación, notamos esto mismo que recién decía César, tanto en mujeres como en personas trans, obviamente en personas trans es mayor el número, de que muchas llegan con un nivel educativo muy pobre, muy básico, el 20% nomás, o el 20 y pico por ciento con algún tipo de escolarización, y esto es debido a maternidades tempranas o situaciones de mucha vulnerabilidad que no les han permitido continuar una educación. Muchas de ellas acceden a la educación por primera vez en contextos de encierro. En cuanto a identidades trans, bueno, en las unidades, esto es muy importante. La mayoría de las mujeres se encuentran alojadas en unidades que son de varones y tienen anexos femeninos. Por lo tanto, tienen muy restringido el acceso, digo, en situaciones normales, no ahora en el COVID que está restringido para todos, en situaciones normales tienen muy restringido el acceso tanto al trabajo como a las actividades educativas o recreativas, talleres, lo que sea. La pena carcelaria está pensada para varones y se quiere aplicar la misma receta y la misma regla
para las mujeres y para las trans y los travestis. Ya para varones sabemos que no sirve, coincido con César en su postura abolicionista. No soy tan radical, pienso que es un proceso que hay que ir hacia, pero digamos, ya sabemos que la cárcel no sirve tampoco para los varones, pero a las mujeres ni siquiera les da la posibilidad de nada, o sea, porque se intenta aplicar las mismas recetas que para los varones, para las mujeres. No hay un tratamiento especializado, no hay una perspectiva de género, no hay una mirada interseccional en nada de lo que se hace en la cárcel. El servicio penitenciario no tiene formación específica, no está preparado para abordar la complejidad que es trabajar con mujeres, con niñas en muchos casos, y con la diversidad sexual. Bueno, esa es mi exposición por ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias, Malena. Ahora pasa el turno de Sabri. Sabrina Cartavia es abogada, jefa de gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Ella va a hablar de las estrategias del litigio en la defensa, bueno, malas madres, legítima defensa y criminalización de emergencias obstétricas. Bueno, ¿qué tal? Cambié un poco el eje porque también todo lo que fui recibiendo de las cosas que fui escuchando me puso más en situación. Y en este sentido, y abordando directamente la primera pregunta que hacía Nora sobre dónde están las feministas cuando las mujeres las encarcelan, quería arrancar contando una experiencia que llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires. A partir del año 2014, tomamos contacto con un caso de una mujer, Janina González, joven de 23 años, que tenía un retraso madurativo, estaba embarazada de 6 meses y había cesada porque quien era su pareja en ese momento mató a su hija, bebita de menos de 2 años. Eso lo que generó fue la criminalización de Janina por un delito de omisión, la culpa de haber podido cuidar adecuadamente a su hija. En ese momento nos juntamos con un grupo de compañeras muy diversas, de diferentes lugares, de diferentes trayectorias militantes, todas, y dimos forma a una comisión por la libertad de Janina, algo que ya se había hecho anteriormente cuando se hizo una comisión por la libertad de las hermanas Jaras, que fueron unas mujeres que fueron criminalizadas por defenderse de su violador. Nosotras, digamos, cuando trabajamos con el caso de Janina, nos encontramos con que ella estaba completamente desprotegida, que había tenido un abandono procesal muy importante porque su defensora pública en ese entonces ya se había comunicado con ella. O sea, ella no entendía por qué estaba presa. O sea, a ella le habían matado a la hija y ella terminó presa y nunca nadie se acercó a explicarle por qué estaba presa. Nadie se acercó a explicarle cuál era el procedimiento que se iba a seguir, que iba... De hecho, digamos, durante todo el tiempo Janina no pudo declarar. O sea, Janina ni siquiera pudo declarar en el juicio que le hicieron. Nos encontramos con esa situación, armamos la comisión cuando ya estaba la instrucción terminada, faltaban 3 meses para llegar al juicio oral. Podíamos tener una domiciliaria en la preventiva, porque ya estaba con preventiva, porque Janina justamente estaba embarazada. De hecho, Janina tuvo su parto esposada a una camilla. Pero claro, Janina no tenía familiares, no tenía, digamos, ninguna persona a la cual recurrir para preventiva. Y bueno, la domiciliaria, ¿no? La domiciliaria preventiva. Y en ese contexto, una de las compañeras, nosotras en Moreno, Karina Guizamón, puso su casa y recibió primero a la bebita y después a Janina. Ese proceso fue exitoso, nosotras logramos que los jueces digan que había sido atípico, la conducta de Janina no era, digamos, típica, que ella había hecho todo lo posible para resguardar la vida de su hija, y bueno, logramos una solución. Salimos de eso, me acuerdo, el juicio terminó los primeros días de marzo del 2015. Sabíamos que esta situación se iba a repetir, porque además quien había llevado adelante la imputación era la fiscal especializada en violencia de género de Pilar, Carolina Carballo Calatayud, y sabíamos que esto se iba a volver a repetir. En junio de 2015 vino ni una menos, el 3 de junio, y el 10 de junio esta historia se volvió a repetir, pero esta vez en cabeza de Celina Benítez, otra mujer joven, trabajadora de casas particulares, paraguaya, que llegó después de las 14 horas que cumplía fuera
a su casa para trabajar y se encontró con que su quien era su pareja en ese momento, había abusado sexualmente y había, digamos, lesionado gravemente a su pequeña hija, también una nena de poco más de 2 años. El resultado en ese caso también fue la imputación de Celina, considerando la misma fiscal que había actuado, digamos, siendo una mala madre, digamos, con los roles que se debían. Y en ese momento, nosotras, ya existía Ni Una Menos, acercamos el caso a Ni Una Menos para pedir respaldo. Y no tuvimos respaldo, por lo menos en ese momento, ¿no? En 2015. Y eso también, digamos, me parece que es interesante porque tenemos que empezar a pensar cuál es, digamos, la relación que tiene el movimiento feminista con el poder público, ¿no? Y entendiendo también al movimiento de mujeres y feministas como parte de una sociedad que tiene muy arraigado que el poder punitivo es una forma legítima y te diría como casi la única de generar justicia. Y eso, digamos, tiene relevancia. Y en este sentido, digamos, yo quiero agradecer que dentro del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, la ministra Estela Díaz y las subportos tomaron la decisión de poner, digamos, en la agenda del Ministerio la cuestión de las mujeres que son criminalizadas. No dejarlas, digamos, por fuera, sino entender que mujeres criminalizadas y mujeres que denuncian son las dos caras de una misma moneda que se relacionan con el sistema penal, que es un sistema que es profundamente discriminador y cuyas consecuencias e impacto en nuestras vidas generan más problemas que soluciones. Entonces, en este sentido, creo que es muy interesante todo lo que han aportado. Verdaderamente, digamos, ahí nos damos cuenta de cuál es el impacto que tienen las políticas criminales. Por ejemplo, se habló mucho de las políticas de persecución de drogas, ¿no? Ya vimos el impacto diferenciativa, ¿no? O sea, cómo el abuso de las preventivas tiene un impacto diferenciado que es mucho más grande sobre las mujeres, justamente por, como decía Ana Tilde, el castigo es doble por quebrar la ley y también por quebrar los mandatos de género, ¿no? Se supone que las mujeres no delinquen y, digamos, ahí el sistema se pone mucho más violento para volver como a querer dejar en claro cuál es el rol que deben tener y llevar adelante las mujeres en la sociedad. Una cosa que nos dimos cuenta, o con la cual trabajamos en el Ministerio y dentro de la Subsecretaría de Políticas Públicas, de Políticas de Género y Diversidad Sexual, es el problema de acceso a la justicia que tienen las mujeres que son criminalizadas. Y eso nos llevó justamente a empezar a trabajar un pequeño proyecto que estamos, digamos, llevando adelante, que es de apoyo a las defensas públicas en, por ahora, 3 supuestos, que son criminalización de emergencias obstétricas, es decir, cuando las mujeres van con una emergencia obstétrica, por ejemplo, al hospital, porque tienen un aborto o porque tienen un adelantamiento del parto y la respuesta del sistema de salud es la denuncia y ellas terminan presas, algo muy similar a lo que ocurrió con el caso de Belén en Tucumán. Nosotras tenemos registro desde que entramos al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, por lo menos 2 casos de Belén en Tucumán, en el cual hemos trabajado con el apoyo a las defensas públicas y por ahora hemos tenido, digamos, algunos resultados favorables. Por otro lado, tenemos las legítimas defensas que llevan ante mujeres en contexto de violencia de género. Por el momento hemos trabajado en estos 6 meses en 3 casos y casos también otra vez de mujeres que han sido criminalizadas porque sus parejas o exparejas lesionan o matan a los hijos y ellas son, digamos, culpadas por que el Poder Judicial considera que no han sido, digamos, lo suficientemente buenas en el rol de cuidado. Por ahora llevamos adelante un caso. Lo que hacemos básicamente es comunicarnos con las defensas públicas y ofrecerles, digamos, apoyo técnico para poder llevar adelante esos procesos de defensa con perspectiva de género. Que creemos que esto debería suceder en toda la defensa pública, pero sabemos que la perspectiva de género es algo que tenemos que ir construyendo, que es muy difícil llevar adelante esto, pero sin embargo acá estamos y lo vamos a seguir haciendo. Y en ese sentido me parece que es fundamental pensar qué es lo que pasa en la cárcel. Y yo creo que como dijo César, son centros de tortura, son lugares, me parece que son lo más parecido al infierno, digamos, en la tierra. Y determinadas políticas criminales que se han llevado adelante, como por ejemplo la de
de drogas justamente han tenido un impacto muy desproporcionado en las mujeres, que además, en su gran mayoría, son madres con responsabilidades de cuidado, para asegurar la subsistencia y el cuidado de las personas que dependen de ellas. Y cuando vos vas a ver eso, o sea, cuáles las razones por las cuales ellas justamente terminan en la cárcel, te das cuenta de que lo más importante y lo que tenemos que empezar a hacer ya es mejorar las condiciones de vida de las personas. Nos sabemos que hoy en día, digamos, la mejor forma de prevenir es brindar trabajo, brindar sistemas de cuidado eficientes, brindar derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, sobre todo a la salud sexual y reproductiva, para que justamente, digamos, el destino no esté enmarcado, o sea, la vida de esas mujeres no está enmarcada dentro de esta precariedad que las lleva, en muchos casos, a caer dentro de la maquinaria del sistema penal, pero porque no hubo otras opciones, porque no había forma de cumplir con esas altas responsabilidades de cuidado y asegurar la subsistencia de las personas que dependían de ellas. También tenemos que pensar, digamos, que esto se agrava. Si ellas eran las principales cuidadoras de, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, una vez que, digamos, son encarceladas, nadie, o es muy difícil que alguien se haga cargo del cuidado y la subsistencia de esos niños, niñas y adolescentes. O sea, lo que yo veo es que la respuesta del sistema penal lo que está haciendo es profundizar justamente esas inequidades sociales que han llevado a que tengamos estos problemas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Sabri. Ahora pasamos al segundo eje del conversatorio. Lo que sí les voy a pedir que sean un poquito más breves, porque, bueno, para no extendernos demasiado en el tiempo. Le voy a dar la palabra a Ana Tilde. El segundo eje trata sobre cuál es la lectura o la reflexión que tienen acerca de este discurso que propone que las cárceles son, o el encierro son la única solución para los problemas, la problemática de las violencias por razones de género. Ana Tilde, tenés el micrófono apagado. Ahí está. Bien, perdón. No, decía, en líneas generales, para empezar, me gustaría señalar que entiendo la cuestión penal como el tratamiento punitivo de problemas que son eminentemente sociales. Creo que no hay ninguna forma delictiva, salvo aquellas que tienen que ver con los delitos de los poderosos, el ecosistema, el suicidio y los genocidios. El resto son los que persigue la justicia, los delitos contra la propiedad y los delitos contra las personas. Creo que la resolución es punitiva cuando la resolución no puede ser social. La violencia de género, históricamente reconocida como violencia familiar, intentó ser abordada por medio de políticas sociales. Cuando desde lo social no se encuentra la respuesta, aparece la forma actual, aparece lo punitivo. En tal sentido, hoy César hablaba del abolicionismo, creo que un principio es empezar a reconocer que punimos aquello que no podemos resolver con otra estrategia. Y dentro de esto que punimos, dentro de lo que penamos, dentro de lo que sancionamos penalmente, se encuentran las formas de violencia machista. Claramente está claro que no está siendo la solución, está claro que el reconocimiento de los femicidios no está acompañando a que los números digan que fue una solución, porque históricamente, y está sobradamente, digo, la mitad de la biblioteca coincide con él, la cárcel está lejos de resolver el problema social, incluyendo el problema de la violencia de género. En estos últimos años en que la llamada marea verde o esta última ola del feminismo o de los feminismos
ha logrado poner en agenda el tema de la violencia de género, aparecen las respuestas como un campo de disputa. Yo soy trabajadora social y me desempeño profesionalmente en el Patronato de Liberados, y en tal sentido, hace 7 años, una compañera, colega, fue víctima de femicidio en contexto de trabajo, de proceso de trabajo, y eso ha abierto un enorme y profundo debate al interior del colectivo profesional, y esto se hace extensivo a los distintos movimientos feministas. Uno no puede pensar el feminismo como uno solo, ¿no? Son enfoques diferentes, diversos, y no todos vamos en la misma línea. En principio no acuerdo que la respuesta punitiva sea una respuesta eficaz. Creo que nos estamos quedando cortos, creo que no es por ahí. Entiendo que es un problema estructural. Recién Sabrina decía, para que las mujeres no lleguen a la cárcel, a ser parte de este proceso de criminalización, necesitamos cambios estructurales. Desde mi perspectiva, coincido, cambios estructurales a nivel material y también en la forma en que pensamos y establecemos las relaciones sociales. No me imagino relaciones no violentas en el marco de un capitalismo patriarcal. Creo que tenemos delante y que tendremos que encontrar formas que nos permitan gestionar procesos de encuentro y de relacionamiento diferentes. Creo que escuchar a las víctimas y las demandas de mayor punición es parte del proceso, que el mayor desafío es construir respuestas colectivas que sean más eficaces y que nos brinden la posibilidad de construir otras formas de encuentro entre los géneros. Mientras la desigualdad de género exista, mientras la mujer siga siendo cosificada, creo que va a ser muy difícil resolverlo solo con la privación. No creo que resuelva. No sé cuál sería la alternativa, pero sé que esa no alcanza, no es suficiente, y los números dicen a las claras que no va por ahí. No sé por dónde, pero sé que por ahí no estamos encontrando la respuesta que necesitamos. Creo que los cambios son profundos. Hoy Malena hablaba del análisis que están haciendo, las situaciones que llevan a las mujeres a estar privadas de libertad, y resulta curioso, al menos a mí, que en el ejercicio profesional me haya encontrado con una mujer por haber ido a recuperar a sus hijos de parte del padre que se los había apropiado, y termina después con una condena por tentativa de homicidio por 10 años. Hay tanto que encubre la violencia hacia las mujeres, que me parece que es el desarmar ese andamiaje lo que nos va a llevar mucho más tiempo. Por ahora se resuelve encarcelando, pero no es la respuesta. Claramente no creo que sea la respuesta por ahí. Muchas gracias, Ana Tilde. Ahora, si querés, Malena. Bueno, primero me gustaría hacer como un paréntesis y hablar de lo que pasó o lo que viene pasando en este contexto particular de COVID y de aislamiento social preventivo, bla, bla. Y toda la operación mediática que hubo en relación a los arrestos domiciliarios de abusadores sexuales, femicidas y demás. Obviamente, Se cortó. Bueno, ¿querés seguir, Gisela? Ahora arreglamos el Sigo, bueno, dale.
Bueno, un poco también sobre este eje me gustaría decir que nosotras no creemos que las demandas punitivistas sean la solución de nada. Es difícil pensar en términos de solución o de cómo resolver problemas tan diversos y que tienen quizás muchas soluciones, pero el camino del encierro, del sistema penal, en términos generales, nos parece que no es el camino no es el camino que hay que seguir, que es el camino que nos viene demostrando las fallas históricas del encierro, de la cárcel, del sistema penal. Creo que también no me quiero expandir demasiado, pero creo que hay grandes problemas en cuanto es la única respuesta que entregamos a la sociedad o sobre la cual problematizamos cuando pensamos, bueno, ¿qué pasa en determinadas situaciones o cómo tenemos que manejarnos en determinados contextos donde hay un hecho que nos sensibiliza? Bueno, ya necesariamente lo que sí es qué respuesta damos, y la respuesta que damos es la cárcel o el sistema penal. Yo creo que hay que tratar de cortar con esa asociación tan directa, dejar de pensar el sistema penal como la respuesta única, la respuesta necesaria, porque son años, siglos de una respuesta ineficiente, que coincido que lo único que recrudece es la violencia y nada bueno aporta para eso. Creo que también un ejemplo, digo, para no expandirme, me parece que un ejemplo que es muy gráfico sobre este tema es lo que pasó cuando fue el femicidio de Micaela allá, y lo primero que se planteó fue la reforma de la ley de ejecución penal, pero no por los padres de Micaela, porque uno lo que suele decir es las víctimas quieren esto, los familiares de las víctimas quieren esto, frente a un hecho atroz quieren más cárcel, más pena, leyes más duras. Sino que fueron motivaciones de distintos sectores políticos que promocionaron una reforma de la ley de ejecución penal que impida acceder a determinadas salidas anticipadas de la cárcel. Y eso es un problema porque no fue la primera vez que se recurre a una modificación de la ley de ejecución penal para hacer evitar que las salidas anticipadas puedan darse, porque esto ya lo hemos visto en el año 2004, pero también lo que nos demuestra es que con esta modificación lo que se hizo es excluir del régimen de progresividad, de acceder a estas salidas anticipadas, a los delitos vinculados a la ley de estupefacientes. Y como mencionaron todas las compañeras que hablaron antes, la mayoría que están privadas por su libertad en base a estos delitos son justamente las mujeres y las personas trans. Entonces, esta reforma que se pretendió como respuesta a los femicidios, que digo, bueno, no, vemos que los femicidios no solo siguen aumentando, o sea, se mantienen estables e incluso pueden aumentar, también, o sea, terminan afectando a las compañeras presas que se encuentran privadas de su libertad. Entonces, ahí nos damos cuenta de la hipocresía también, que se supone que es una respuesta, y también a quién estamos pensando cuando pensamos las respuestas. Porque en qué mujeres o en qué personas nos estamos refiriendo. Y creo que también acá hay que soltar un poco esa disociación, esa mirada quizás binaria entre víctima y mujer que delinque o persona trans que delinque, que también nos hace disociar las respuestas que queremos dar, y queda en evidencia que cuando pensamos respuestas de corte punitivo, lo que estamos pensando también es en una determinada persona, en una determinada sujeta o sujeto, y eso nos limita mucho la respuesta. Creo que cualquier respuesta que se quiera dar, incluso desde una perspectiva feminista, y yo acá no me voy a involucrar si el punitivismo es feminista o no, creo que coincido con Atilde que el feminismo es algo heterogéneo, es un movimiento, es amplio, va a haber gente que dentro del feminismo que demande mayor punitivismo y otra que no, pero yo considero que el feminismo, o por lo menos así lo vemos nosotras, no se puede pensar sin las compañeras presas, sin las mujeres liberadas, sin las personas trans, sin las trabajadoras sexuales. No se puede pensar de forma individual, se tiene que pensar de forma cooperativa, por eso las experiencias de las cooperativas de trabajo, sobre todo de personas liberadas, son sumamente importantes en pensar estrategias colectivas, pensar en todas aquellas personas que son reprimidas y perseguidas por el sistema penal, invisibilizadas por las policías, que también que tienen que ser parte de este feminismo antipunitivista que nos demuestre que haya otras formas de pensar por fuera de la violencia como respuesta para otras violencias, o la misma violencia en realidad.
Buenísimo, muchas gracias. Ahora sí, Malena, buenísimo. Lo voy a hacer rápido, así no pasa nada. Les estaba diciendo que en aquellas semanas en donde fue todo el fervor mediático sobre las salidas, arrestos domiciliarios, abusadores sexuales y demás, que se empezaron a liberar o a otorgar en función de digamos, a hacer algo con la superpoblación carcelaria para prevenir contagios masivos y demás adentro de las cárceles, se usó un hashtag en ese momento que fue ¿dónde están las feministas? ¿No? Como que las feministas teníamos que salir a decir algo contra esa situación, que además, imagino que todas las que estamos acá lo sabemos, no era tan así, ¿no? Si bien hubo algunas liberaciones de abusadores sexuales, bueno, no fue que solo se liberaron abusadores sexuales, sino que, bueno, nosotros incluso desde el ministerio hicimos una recomendación de cuáles para nosotros eran los delitos que no tenían que acceder a esas modificaciones y cuáles eran los delitos leves a los que la resolución de la casación se refería. Más allá de eso, digo, es impresionante cómo se nos usa, digo, a las mujeres y a las feministas y a los distintos feminismos para recrudecer discursos punitivos, sobre todo en boca de personajes que de feministas no tienen nada, que jamás han hecho nada por el acceso a la igualdad de derechos de las mujeres trans y travestis, y que de repente, desde un lugar de hipocresía total, salen a decir, salen a hablar en nuestro nombre, digamos. En relación, ahora sí, en relación a la respuesta penal, digamos, como máxima expresión del poder punitivo del Estado, yo quiero decir que realmente no sirve para absolutamente nada. Las causas de violencia de género que llegan al foro penal, el 70 o 80% se archivan. O sea, esto de pedir mayor respuesta penal o mayor punitividad para las causas de violencia de género es una falacia, porque el 70 o 80% de las causas se archivan o se desestiman y solo el 5% llegan a juicio, en juicios que terminan siendo abreviados, acordados, que ni siquiera las personas van a la cárcel, o sea, la cárcel para los delitos de violencia de género, la mayoría, digo, que son los considerados delitos leves, lesiones, amenazas, violaciones de domicilio, etcétera, la respuesta penal es falsa, no existe. ¿Sí? Y en los casos en los que llegan a la cárcel, que son ínfimos, tampoco resuelve nada. Pero lo que quiero decir es falso que se llegue siquiera a un juicio y a la cárcel. Entonces me parece que desde ese lugar hay que pensar otras respuestas, ¿no? Nosotros por jurisprudencia tenemos prácticamente prohibida la suspensión del juicio a prueba en casos de violencia de género por el fallo de la Corte en relación al caso Góngora, en donde la Corte hace uso de los instrumentos internacionales en materia de derechos de las mujeres para decir que la mayor respuesta que el Estado puede dar es la justicia penal, digamos, un juicio penal a los casos de violencia de género. Y lo cierto es que Góngora prescribió, o sea, ni siquiera en el caso que la Corte toma para decir eso, se hizo justicia. El fallo Góngora prescribió, quedó en la nada. Entonces, me parece que la estrategia es un poco pensar otras resoluciones que no tienen que ver con la cárcel, que no tienen que ver con una condena, que tendrían que ver con la reparación, con una real reparación, no estas reparaciones simbólicas de 30 pesos, ¿no? Que son más cuestiones burocráticas que otra cosa, con una real reparación, con una real posibilidad de transformación de algunas masculinidades, que yo soy una convencida de que hay masculinidades que son trabajables y transformables, subjetividades masculinas, me refiero, que pueden modificarse, y subjetividades femeninas, digamos, masculinizadas o patriarcales que también deberían trabajarse y modificarse. Y que la cosa viene por ahí. No sé qué vuelta le vamos a encontrar a la pata judicial para poder abordar los conflictos de una manera más integral, más compleja, ¿sí? Porque también aplicar el Código Penal como un recetario deja por fuera un montón de detalles y de sutilezas que la problemática de la violencia de género tiene. No es lo mismo una situación de violencia de género que tiene que ver con lo vincular, con lo cultural,
lo familiar, con la historia de esas personas, que un robo. No es lo mismo, no se le puede dar el mismo tratamiento. Entonces, ahí hay que especializar, hay que capacitar al Poder Judicial, y los poderes judiciales tienen que articular con el territorio, con los municipios, con las organizaciones sociales, tienen que escuchar a las víctimas lo único que quieren es que se termine la violencia, muchas veces ni siquiera quieren que su agresor vaya preso porque digamos, no les sirve, o sea, les termina perjudicando más que esa persona que por ahí es el padre de sus hijos, el que les da algún tipo de ingreso económico termine preso, las termina perjudicando más. Entonces, muchas veces algo más reparatorio sería un trabajo para esa mujer, para que se pueda independizar, irse de esa casa, que meter preso al agresor. Bueno, nada, un poco en esa línea venimos pensando también desde la Subsecretaría de Política Criminal. Es difícil, es complejo, pero ahí trataremos de encontrarle la vuelta. Gracias. Bueno, muchas gracias, súper clara. Ahora, Nora, te doy la palabra. Bueno, como vienen diciendo, creo que la respuesta punitiva no es la solución de las problemáticas de género. Como Gisela, voy a traer también un caso de una compañera ya violentada desde antes de la cárcel, transitó la cárcel, arresto domiciliario, y obviamente después, el post-cárcel, los hogares o los que quedan de los hogares no son los mismos. Una persona no es la misma y quien la recibe menos. Y esta compañera se encuentra con un violento, que tal vez no lo era antes, pero entre tanta historia, violento. La intenta prender fuego, termina en el hospital y el juez resuelve para protegerla, sacarle el arresto domiciliario y que vuelva a la cárcel. Respuesta punitiva ante un problema, una violencia de género. No sé cuál sería la respuesta, desde ya lo punitivo, lo judicial no lo es. Hablo siempre desde la experiencia, y desde la experiencia personal y de compañeras actualmente. No se puede naturalizar la violencia y la cárcel como castigo a todo, castigo para ellas, castigo para todo, para toda acción. Falta de política pública. El caso de esta chica que se despertó en el hospital, estaba en el hospital y se despertó en la cárcel, es ilógico que pase, pero es respuesta a una falta de política pública, ¿no? Esto es así, donde es como dijo Ana, donde no hay una respuesta social o del Estado, aparece el Poder Judicial y el arma del Poder Judicial es la cárcel para todo. Nada, eso desde ya es más o menos lo que vinieron diciendo, y con esto que estoy contando, que le dieron respuesta a una situación de violencia de género encerrando a la cárcel, no es la única. Han pasado varios casos, como digo, no solamente de violencia doméstica o agresión física, en otras violencias también, siempre es la cárcel la respuesta, bueno, no, y que debe dejar de pasar eso. Quería decirle a Sabrina que conocí a Yani González, fuimos contemporáneas en el alojamiento, sí conozco bien el caso y sé lo que se hizo. Sí, yo estuve ahí y cuando ella se fue, nosotros la fuimos a despedir de la cárcel, mira qué loco, ¿no? Pero bueno, la conozco a Cari de Guizamón también, y sé la historia y sé lo que se luchó, y sé del ni una menos en ese momento, y bueno, se fueron revirtiendo, ¿no? Yo celebro, a pesar de todos estos malestares y enojos que siempre tengo con los movimientos, hoy tenemos ministerio, hoy estoy hablando acá con ustedes, y trayendo la voz, nada, mientras que voy hablando con ustedes, recibir mensajes de compañeras liberadas, ¿verdad? Me emociona. Es eso. Punitivismo para todo no puede ser. Política pública, movimientos sociales que acompañen, no que resuelvan, el Estado debe resolver. Creo que por ahí se puede ir. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Nora. Sabrina.
Bueno, no, yo tampoco creo que la intervención penal sea la única forma eficiente o efectiva para tratar estos problemas. De hecho, creo que no es efectiva en la mayoría de los casos, ¿no? Por lo que nos muestra el tránsito que tienen las mujeres por el sistema penal cuando, digamos, denuncian violencia por razones de género. Y me parece que es muy claro, por ejemplo, interpelamos al sistema penitenciario en relación con los ofensores sexuales, ¿no? O sea, siempre está esta cuestión de, bueno, que vaya bien. Llega un momento donde la pena se agota en todos los delitos, porque, digamos, la prisión perpetua no es considerada en nuestro país, porque además, digamos, vulnera derechos humanos. Entonces las personas van a pasar por el sistema penal, van a cumplir un plazo determinado en el sistema penal. Muchas personas quedan, digamos, con la idea de, bueno, ¿y qué va a pasar? En algún momento los van a liberar. Y los van a liberar, o sea, las personas cumplen su condena, una vez que, digamos, el plazo de la condena está agotado, vuelven a salir a la calle, ¿no? Y está esta cuestión de, bueno, pero ¿qué hicieron? O sea, ¿qué sucedió? ¿Cómo se aprovechó el paso por el sistema penal? Y lo que vemos es que no hay dispositivos que trabajen esto, ¿no? O sea, no es que un ofensor sexual o una persona condenada por un delito de violencia por razones de género pasa por el dispositivo y decís, bueno, se cumple la finalidad de la reinserción. No, porque verdaderamente lo que vemos es que no está pensado el sistema penal de nuestro país con esa función. Entonces lo que vemos es que no soluciona y también, digamos, lo que vemos por otro lado, y retomando, digamos, lo que traía Malena, es que el feminismo también tiene que pensar esto, ¿no? De cómo funciona esa respuesta. Porque creo que durante todo este tiempo estuvo mucho la política pública centrada en pedirle a las mujeres que frente a casos de violencia por género llamen al 144 y hagan denuncias. Ahora bien, ¿no? Por sí solo, no solo ahora, ¿no? De género, que vayan solucionando estas condiciones materiales, porque si nosotras decimos que la violencia por razones de género tiene una matriz específica y hay que entenderla desde esa matriz específica y por eso tenemos que utilizar perspectiva de género para ver que está basada en una desigualdad estructural de poder entre varones y mujeres, si queremos efectivamente solucionar el problema de la violencia por razones de género, tenemos que atacar justamente las condiciones que generan ese desbalance de poder estructural que existe en nuestra sociedad. Y voy a repetir lo mismo que antes. Derecho a la vivienda. O sea, ¿cómo voy a salir de una relación violenta si no tengo a dónde irme a vivir, si mi perspectiva es terminar con mis hijos abajo de un puente? Difícil, o diría casi imposible hacerlo sin derecho a la vivienda. Acceso al trabajo. Si yo no tengo, digamos, posibilidades de trabajar, sostenerme, a las mujeres que, digamos, tienen hijos, y en esto me baso en un informe muy bueno que sacó el INESIP, el Grupo de Derecho Penal, Feminismos y Justicia Penal, que Malena es parte y yo fui parte durante bastante tiempo. Ahora, por cuestiones de laborales y de tiempo, no puedo ser más parte de ese equipo. Pero es muy interesante y tenemos por primera vez datos estadísticos que nos pueden ayudar a pensar el problema. El 38% de las mujeres que denuncian estos delitos tienen hijos en común con las personas que, digamos, ejercen violencia por razones de género. Entonces tenemos que pensar en todas las variables, porque mientras no demos esas soluciones y solo ofrezcamos, digamos, la alternativa de lo penal, y con esta cuestión que nos cuesta tanto, ¿no? Cuando uno pide justicia, tenemos como que hay algún tipo de fijación mental social que tenemos todos, que relaciona justicia con castigo penal. Imaginativos, no podemos tomar, digamos, otras formas, que las mujeres tengan autonomía económica, que las mujeres tengan trabajo, que las mujeres tengan acceso a la salud, que las mujeres tengan acceso a la vivienda, acceso a un ambiente libre de contaminación, también es justicia y además es preventivo, porque nos va a llevar a que no tengamos que ejecutar simplemente sanciones, sino que podamos vivir vidas menos precarias y libres de violencia. Bueno, muchas gracias, Abri. Ahora, por último, el turno de César, para ir cerrando. Bien.
Bueno, coincido bastante con las compañeras, fundamentalmente un poco con cómo Nora cierra su conversatorio con esa propuesta o esa fórmula, creo que va por ahí. Algunas cuestiones vinculadas al colectivo LGBT. Digo, el orgullo del movimiento LGBT nace en Estados Unidos, de los compañeros trans y de los compañeros trans afrodescendientes, frenando o resistiendo a las fuerzas policiales y represivas. Entonces, de ahí para atrás y de ahí para adelante, el punitivismo o las fuerzas policiales nunca son ni van a ser aliados de los colectivos LGBT. En términos generales sobre este tema, yo recomiendo mucho una entrevista que le hace Agustina Paz Frontera a Moira Pérez en El cohete a la luna. Ahí creo que de una manera muy fácil y clara se relaciona esta cuestión de feminismo y todo esto que pasó, que contaba un poco Malena respecto al feminismo murió. Yo, para hablar más vinculado al colectivo LGBT, me interesa usar un texto de Sara Lambe, ¿sí?, que habla de transformar las lógicas carcelarias, 10 razones para desmantelar el complejo industrial, ¿sí? En ese texto lo que propone, bueno, son 10 puntos. El primero dice: las personas trans y no conformes al género han sido sujetos históricamente oprimidos por la ley, la policía de género y el punitivismo. Entonces, estos resabios continúan hoy en la actualidad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? No basta con la modificación de las leyes, porque tenemos una ley de identidad de género genial, pero las compañeras, cuando le intersectan la raza o algunas cuestiones vinculadas a la clase y también la identidad de género, obviamente, siguen siendo seleccionadas y captadas por el sistema penal. Acá es interesante un laburo que hace Lara Bertolini, donde un poco habla del paso de los edictos policiales, ¿sí?, a la criminalización de las identidades trans. 2, las personas trans, queer y no conformes al género, particularmente aquellas que provienen de comunidades de color o sectores en situación de pobreza, son directamente marcadas por la criminalización, el punitivismo y la prisionización, ¿sí? Acá me parece fundamental recordar los efectos que ha tenido la criminalización a los migrantes, ¿sí?, en el gobierno anterior, el DNU de expulsión, y el fallo, por ejemplo, o realidad que se resume, como para poner un punto ahí en la historia, con el fallo del juez Ruiz, ¿sí?, que agravaba la pena de una compañera por ser de nacionalidad peruana. Entonces, la clave interseccional para leer cómo atraviesan las violencias es fundamental, ¿sí?, y en ese caso, sectores racializados o empobrecidos es fundamental porque son quienes al final van a ser sido captados por los sistemas penales. Las prisiones refuerzan la normalización sexo-género, ¿sí? Hoy hablé sobre el carácter cisexista y la administración binaria o biologicista de género que se manejan en las prisiones y que hace que el castigo a las compañeras cis y a las mujeres travestis y trans adquiera cierta especificidad y agrave o exacerbe las violencias. Las prisiones son perjudiciales, violentas y son lugares especialmente peligrosos para los compañeros queer, trans y no conformes al género, ¿sí? Esto está corroborado empíricamente con los laburos de la CPM, OTrans, CPM, PPN, CIDH. Digo, no voy a agregar más sobre eso. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Terminar la violencia hacia las compañeras trans necesariamente implica o requiere de nosotros, de los movimientos sociales y las políticas públicas, hacer foco en la cárcel. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a ser ese último eslabón marcado de formas de violencias específicas, ¿sí? Entonces, si buscamos una vida libre de violencia para las mujeres cis y las compañeras travestis y trans, necesariamente vamos a tener que pensar formas de desmantelar las violencias hacia el interior de los penales, ¿no? Las prisiones, este es el 6, refuerzan las relaciones de dominación, especialmente el racismo, clasismo, capacitismo y los procesos de racialización. Yo creo que el laburo que ha hecho Angela Davis en este sentido es muy claro, ¿sí? Entonces marca cómo afecta específicamente cuando operan todos estos sistemas de opresión y se encuentra o se sitúa en un contexto como la cárcel. Las prisiones y los dispositivos de vigilancia toman importantes recursos económicos de estas causas, ¿no? Esto me parece fundamental. La cárcel es una política pública, entonces, además es una política pública que cala muy fácil en los discursos sociales y que, de alguna manera, necesita respuestas de los ejecutivos o de los judiciales, etcétera,
para abordar esas problemáticas. Si nosotros demandamos mayor punitivismo, de alguna manera estamos habilitando el destino del presupuesto para estas políticas, cuando en realidad podríamos hacer foco, por ejemplo, en que esos presupuestos o esas partidas presupuestarias se destinen para los cupos laborales que tan necesarios son para las compañeras, ¿sí? La policía y las presiones no nos hacen más seguros al colectivo. Como decía, el orgullo LGBT nace resistiendo a la ayuda, entonces eso me parece fundamental, nunca olvidarnos. Creo que esto también es muy importante cuando se abordan las situaciones de violencia de género de mujeres cis, y yo he trabajado en equipos de atención cuando, por ejemplo, las medidas de distancia las tienen que ir a comunicar ellas mismas a la comisaría de su agresor. Entonces esto es una ridiculez, digo, sabemos cómo operan o las violencias que se ejercen desde las fuerzas en general, por la lógica jerárquica, cis heteropatriarcal. Entonces, ojo con buscar ahí el auxilio, porque sabemos que en algún punto, cuando intersecten ciertos vectores, va a haber un problema o violencias específicas. Y el 10, o la última, es las alternativas a la prisión deberían prevenir la violencia y fortalecer las condiciones de vida de las comunidades trans, que es un poco lo que venían diciendo, ¿sí? Yo creo que desmantelar el cissexismo, en tanto sistema que clasifica o jerarquiza a las personas y que ubica a las trans en un lugar de jerarquía respecto al resto, es fundamental, ¿sí? La abolición del closet en ese sentido y posiciones que de alguna manera busquen el desencarcelamiento, porque sabemos lo que sucede hacia el interior de los penales. Eso tenía para decir. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, fueron muy claros. Quería repasar algunas ideas puntuales que fueron remarcando entre todos. Sobre todo, bueno, presencia del Estado, pero desde una nueva perspectiva, fundamentalmente trabajar las desigualdades estructurales con un enfoque de género y también fundamentalmente con un enfoque de justicia social, me parece, para apuntar, que el Estado tiene que apuntar a conquistar o que por lo menos lleguen todas las personas a acceder a sus derechos sociales. Y por el otro lado, la segunda idea que me parece que todos coincidían, en buscar alternativas a la reparación por los casos de violencias por razones de género, y no dejar de lado la idea instalada de que la cárcel, el encierro es la única solución. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar de este espacio. Creo que tenemos una oportunidad como nunca antes, de pensar y hacer política pública, hacer gestión en clave feminista, y esa es una tarea que nos tenemos que dar de forma colectiva, como tratamos de hacer desde que comenzamos, así que bueno, nada, eso. Muchas gracias y un saludo a todas y a todos. Adiós.